máxima registrada, por ejemplo, en el día o en la semana. Periodo de declinación puede ser en lisis, que puede ser paulatino o crisis bruscamente. Y ahí está el gráfico. De inicio, hacen un puntito y van marcando por día o por hora, mañana, tarde y noche. Y después pueden entrar en una meseta y luego viene el acné o fastigium, que es la temperatura máxima que se ha registrado. Luego viene el descenso, que puede ser brusco o paulatino. Brusco se habla de crisis y paulatino es de lisis, poco a poco. ¿Qué es en la fiebre el colapso álgico? Se habla de colapso porque hay una disociación de pulso y la temperatura. Por cada grado de temperatura, por ejemplo, que tenga de 37 a 38, tuvo en la mañana, por cada grado hay 10 pulsaciones cardíacas que aumentan normalmente. Entonces, en estos casos que hablamos de disociación, en vez de ir aumentando los dos, tanto la temperatura y el pulso, aquí hay una cruz que se va formando. Si ustedes lo ven, a ver si lo ven mi dibujito. A ver, más o menos así. Aquí está el gráfico de los grados y también aquí vamos a observar para la temperatura, que es en color rojo, pero debía ir juntamente con la temperatura el pulso. Y aquí el pulso baja y aquí va a formar una cruz. A eso se llama cruz de Magaliano o del diablo. Eso significa que el paciente está grave. ¿En qué caso? En la peritonitis, perforaciones intestinales y problemas tifoideos. Otro gráfico que se llama remitente, curva térmica remitente. En este gráfico tiene variaciones diarias de más de 1 grado centígrado. Encontramos en las enfermedades agudas como ser bronconeumonías. Curva térmica intermitente. En estas variaciones, si ustedes observan, son como unos picos que van formándose. Son variaciones de 1 grado centígrado, más de 1 grado centígrado. Encontramos en el paludismo. Curva térmica recurrente. Son ascensos bruscos de golpe que van formándose. Tiene un acné de 4 días y un descenso en crisis bruscamente. Encontramos en la tifus y en la brucelosis. Curva térmica continua. Esto es una curva donde observamos que hay un ascenso brusco, un acné de 2 semanas, o sea, se mantiene la fiebre por mucho tiempo, y hay un descenso en lisis, encontramos en las neumonías. Curva térmica ondulante. Aquí tenemos un descenso y un ascenso lento, ¿ya? Tiene un acné corto, acné, y un descenso en lisis. También encontramos en la enfermedad de Hodgkin y en las brucelosis. Curva térmica invertida. Es una fiebre que se observa en las mañanas y baja la temperatura en la tarde, sube de nuevo y va bajando. Encontramos en la tuberculosis y en el cáncer de estómago. Curva térmica éctica. Aquí vamos a observar ascensos bruscos y descensos en crisis, con alternancia y remitencia. Aquí vemos una fiebre en agujas que encontramos en la tuberculosis y en la sepsis, 8 séptico. Curva térmica en dromedario.
Dromedario le dijeron porque miren, es similar a un camellito. O joroba de camello, silla de montar, fíjense, encontramos en la poliomielitis. Esta curva térmica muy pocas veces podemos encontrar ahora porque ya con la vacuna se ha erradicado la poliomielitis, pero muchas veces en la provincia cuando ustedes vayan pueden encontrar. Dromedario invertido, encontramos en la leptospirosis. La fiebre periódica o familiar mediterránea, aquí la fiebre puede ser en horas, días y luego desaparece. Encontramos en jóvenes judíos con problemas de poliartritis. Tenemos la fiebre intermediario o interminado, que vamos a tener una fiebre persistente que no se diagnostica. Por eso se dice indeterminado. Puede estar en la tuberculosis, neoplasia y colágeno. Pero acá, por ejemplo, también en pediatría van a observar que esta fiebre se va a encontrar en niños que, por ejemplo, se asustaron. Lo llevaron al campo o lo llevaron a la piscina por primera vez y el niño se asusta. Luego comienza en las tardes, en las noches, fiebre, le hacen laboratorio, lo llevan al médico, le dan su medicamento, pero el niño mantiene, todo sale normal, el hemograma normal, orina normal, causas no hay, ¿ya? Entonces el pediatra dice, ¿dónde lo llevaron a este niño? Lo llevaron al campo, lo llevaron al río. Ah, bueno. Entonces, en pediatría hay que tener mucho cuidado con los niños, ¿no? En la fiebre catamenial tenemos unas febrículas en mujeres en los días antes de su menstruación. Aquí hay variaciones de curvas térmicas y ustedes ven que están con lapicero rojo. No se van a olvidar de esto. Ahora, ¿dónde se toma la temperatura? Se recomienda tomar en todos los orificios naturales del ser humano. Se debe tomar 2 tomas diarias en el mismo sitio cuando uno comienza a aprender. Se utiliza el termómetro, hay termómetro digital, hay termómetro de vidrio, dependiendo cuál es lo que tienen. Y tenemos que tener cuidado con la limpieza del termómetro. Se debe dejar 5 minutos para que pueda marcar muy bien la temperatura. Ahí tenemos el termómetro de vidrio que tiene su mercurio y va subiendo los grados de temperatura. Son de vidrio, fíjense, son baratos, son los más baratos. Actualmente hay el digital para aquellas personas que no saben leer en estos termómetros, pero siempre se van a encontrar con este termómetro en todo lado que vayan. Si es que ustedes tienen el digital, mucho mejor. ¿Dónde vamos a tomar? En la cavidad bucal, en la región axilar, en la región rectal, vaginal, conducto auditivo y pliegues inguinales. Por ejemplo, miren al niño. A veces dicen los internos, vaya a ver su temperatura del niño. Pero está con chupón, dicen. Nada, igual. El niño, por más chupón que tenga, uno por un ladito le puede poner el termómetro. ¿Ya? No hay motivo de no hacer eso. Axilar. Aquí está la temperatura, el bebecito está durmiendo y uno está trabajando. Igual en la persona mayor. Ahí está el termómetro digital que ya está programado que va a tomar en 5 minutos.
conducto auditivo, fíjense el termómetro que se utiliza en estos casos. Esto de la frente, por ejemplo, si uno compra un paracetamol, viene en la cajita una cintita que eso sirve para las mamás, que para utilizar eso se limpia la frente y uno le pone la cintita y va a ir marcando de color verde la temperatura del bebé. Entonces ahí la mamá se puede ayudar. Se puede utilizar 2 veces, pero ya después se moja el papelito y ya no sirve. Eso le puede ayudar a la mamá para saber cuánto de temperatura tiene el bebé. La cavidad bucal. Hay termómetros que nos ayudan a tener distancia en esta época en especial. Entonces tenemos para que se observe la marcada de la temperatura. También los animalitos, se utiliza el termómetro. Si uno lleva a su gatito, a su perrito, al veterinario, lo primero que agarra el termómetro y bueno, pues no le pone en la boca, ¿no? Porque le muerde el perrito. Entonces le levanta la colita y ¡tic! Le pone, ¿no? Bueno, entonces ahí vamos para que ustedes vayan aprendiendo y ver los grados de fiebre. Bueno, vamos a seguir con otro tema que es muy importante. Escala de Glasgow. La escala de Glasgow es una norma y una obligación poner en la parte general de la historia clínica, ¿ya? Decimos, escala de Glasgow del paciente, en especial en todo paciente con accidente de tránsito. Es una valoración neurológica que vamos a aprender. Se dice que la escala de Glasgow fue introducida en 1974 para valorar el nivel de conciencia, la profundidad y la duración de las alteraciones de la conciencia en coma traumático del paciente. En esta escala se va a utilizar en especial para medir la severidad o la gravedad del TEC, que eso significa traumatismo encéfalo-craneal. Se utiliza con un objetivo, valorar la afección neurológica del paciente. Aquí en la escala de Glasgow vamos a valorar tres respuestas importantes en el paciente. 1, la respuesta ocular o la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Y para eso le vamos a dar un puntaje. Esta tablita ustedes se lo tienen que aprender de memoria, como la tabla de multiplicar. Cuando la profesora decía, a ver, vamos a aprender la tabla del 2. 2 por 1, 2 por 2, 4, 2 por 3, hasta que se lo aprendieron. Esto es igual. Entonces, esto se lo van a aprender. Por ejemplo, la apertura ocular, vamos a valorar de 1 a 4. ¿Cuándo le voy a dar 4 puntos al paciente? Porque sumado todos son 15 puntos. Normalmente 15 puntos el paciente está bien, 14 está bien.
¿ya? Pero aquí, por ejemplo, el paciente tuvo un accidente de tránsito, llega al hospital y yo voy a valorar el estado de conciencia. Apertura ocular. Cuando el paciente abre los ojos espontáneamente, le voy a poner 4 puntos. Si el paciente está con los ojos cerrados y yo le provoco un estímulo, ¿ya?, y abre los ojos, le pongo 4, o sea, 3 puntos. Cuando yo le hablo, no abre los ojos, entonces yo le provoco dolor, puede ser en el brazo, ¿no?, un pellizcón, y al dolor abre los ojos, le pongo 2 puntos. A pesar del dolor que le estoy provocando al paciente, no responde, es 1 punto. ¿Ya? Entonces, primero observo, después hablo, después le toco y después nada. En la respuesta verbal, si el paciente, yo le pregunto, buenos días, ¿cuál es su nombre? Y él me responde, muy bien, le pongo 5 puntos. Si la respuesta es confusa, 4 puntos. Si la respuesta es inapropiada, está localizando dolor, solamente retira, es 4 puntos. Si el dolor, el paciente hace flexión, o sea, los brazos hacia adelante, es 3 puntos. Cuando los brazos extiende, es 2 puntos. Cuando no hay ninguna reacción, 3 puntos. Y vamos a ver la siguiente. Vamos a evaluar al paciente para ver si este paciente, su gravedad neurológica es para internar, es para estar en sala o es para que vaya a cuidados intensivos. Y aquí está en las figuritas que les decía. La respuesta ocular voy a valorar de 1 a 4. Y allí el médico está hablando, y si es espontáneo, 4. Si es necesita al habla, 3. Si hay dolor, 2. Y si no, 0. O sea, 1. La respuesta verbal. Aquí el médico está hablando y le responde, orientado. 5 puntos. Conversación confusa, 4 puntos. Palabras inapropiadas, 3 puntos. Sonidos incomprensibles, 2 puntos. Y sin respuesta, 1. Aquí en la figurita ustedes ven a un paciente con tubo, ¿no? En estos casos no puedo valorar la parte verbal, pero sí aclaro y pongo paciente con tubo orotraqueal. ¿Ya? No le voy a poner ningún punto. Aclaro cómo está el paciente. En la respuesta motora, dijimos de 1 a 6. Aquí al habla, si yo le digo levante el brazo o la mano y obedece, 6 puntos. Cuando retira el miembro, 5. Cuando, mejor dicho, cuando localiza y retira, 4 puntos. Aquí vemos la flexión. Aquí sería 3. 2 cuando hay descerebración y decorticación, y sin respuesta 1. Después que hago la escala de Glasgow, sumo cuánto es la parte ocular, cuánto es la parte verbal y cuánto es la parte motora. Y la sumatoria de las 3 valoraciones, vamos a ver la gravedad. Se dice que de 3 a 8, la escala de Glasgow, es un TEC grave. De 9 a 13, un TEC moderado o un coma moderado. Y de 14 a 15 es leve. Luego valoramos con la linterna las pupilas. A todo paciente neurológico tenemos que ver pupilas. Tenemos que ver
el diámetro y la reacción a la luz. En el diámetro podemos valorar directamente si es desde 1, que podemos hacer hasta 6, 7, dependiendo del tamaño. Y si tiene reacción a la luz, sí o no. Reacción a la luz o no. Por ejemplo, ahí ven unas pupilas. La una, más o menos, por ejemplo, esta de acá. Se habla de unas pupilas de 1 milímetro que serían puntiforme. Cuando están iguales los dos, hablamos de isocóricas. Pero en este caso, acá están de 1 y aquí está más o menos de 4 milímetros de diámetro. Entonces, aquí está diferente. Aquí hablamos de anisocoria, cuando hay la diferencia. ¿Ya? Y si están iguales, isocóricas. Anisocóricas y discóricas cuando son de la forma diferente. Bueno, eso ya vamos a ir aprendiendo poco a poco. Y si hay una reacción a la luz. ¿Cuándo hay reacción a la luz? Cuando las pupilas se contraen. Y si no hay contracción a pesar de la linterna, entonces sin reacción a la luz. Y vamos a ir registrando la respuesta del paciente. Todos los días hacemos la escala de Glasgow a todo paciente en coma en especial. Bueno, son 2 temas muy bonitos, muy interesantes que ya de hoy en adelante van a comenzar a practicar. El próximo miércoles vamos a hacer el último tema de examen general para entrar a la parte ya segmentario que sería tórax. Bueno, que les vaya bien, jóvenes, un buen fin de semana y ya ustedes tienen que saber, la próxima semana voy a preguntar sobre escala de Glasgow. Entonces todos ya tienen que saber cuánto es el puntaje y cómo voy a ir a valorar. Bueno, que les vaya bien. Está bien, doctora. Gracias. Chao. Doctora, una pregunta. ¿Cuál será? En el caso de que llegue un paciente, ¿no? Y es lo mismo decir amisocoria o midriasis, ¿o no? Ya. Las pupilas cuando son de 1 hasta 2 milímetros, vamos a hablar de puntiforme, así como le mostré en la anterior. A ver, vamos a ver. ¿Ya? Esto. ¿Ya? Isocóricas cuando son iguales. ¿Ya? Primero vamos a ir a la diferencia. Cuando son chiquititas, mióticas, ¿ya? De 1 milímetro, chiquitita. Esta sería miótica. Esta de acá. ¿Ya? Isocóricas, para nosotros hablamos de 2 milímetros, que es lo normal. Cuando es mayor de 4, más o menos es esta pupila, y a veces más un poquito de 5, hablamos de midriasis, pero tienen que ser las dos, ¿ya? Las dos. O sea, acá también debía estar entre 4 y 5, midriasis, cuando es mayor de 4 a 5 milímetros. ¿Ya? En estos casos ya podemos ir valorando qué está pasando en el cerebro. Y para hacerlo más fácil, si yo estoy valorando los ojos, voy a valorar 5 pares craneales. ¿Se acuerdan de los pares craneales que van a la cavidad orbitaria? El oculomotor. ¿Ya? ¿Qué más? Ya va 1, faltan 4. Trigémino. ¿Se acuerdan cuando hacían anatomía en la cavidad orbitaria? ¿Qué había? Su compañera ha dicho el motor ocular común, ¿no ve?
¿Qué más? El facial. Motor ocular externo. Muy bien. Óptico. Nervio ¿Qué más? olfatorio, nervio óptico, nervio ocular motor, nervio troclear. A ver. Vamos, ya van dos. Motor ocular común, motor ocular externo. ¿Qué más? Óptico, facial. Facial. No. El óptico es el primer par craneal y que está en el ojo. ¿No ve? Pero que el óptico va hacia adentro, ¿no ve? Muy bien. Ya van 3. ¿Qué me dicen el facial? A ver. ¿Se ve el facial que está en la cavidad orbitaria? Faltan 2 pares. Motor ocular común, motor ocular externo, óptico, ¿qué más? Faltan 2. Trigémino. Fíjense, con nuestra linterna, jóvenes, con nuestra linternita, estoy valorando 5 pares craneales. 5. Hasta aquí me han dado 3, faltan 2. El troclear y el trigémino, doctora. Trigémino. Muy bien, ¿qué rama del trigémino? Porque el trigémino tiene ¿cuántas ramas? La oftálmica. Muy Nervio bien. oftálmico. Su rama oftálmico del trigémino. Esos son los 5 pares craneales que yo estoy valorando con solamente mi linterna. Fíjense. Por eso que la mirada de la persona es tan importante, porque yo valoro 5 pares craneales de los 12 que aprendimos. ¿Ya? O sea, la expresión de la persona es los ojos y la mirada. Entonces ustedes tienen que aprender a describir y a ver. Con solamente mirar a la persona, ustedes pueden saber si les está mintiendo o no le está mintiendo. Ya más allá ya vamos, les voy a ir enseñando según dónde está mirando. Si está mirando arriba, si está mirando abajo, si está mirando a la derecha, izquierda, ¿qué significa esa mirada? Bueno, pero está claro, ¿no? Estábamos en miosis, midriasis, isocóricas, anisocóricas y las discóricas. Esas son las clases de pupilas que yo voy a ir a examinar. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Está bien? Doctora, una pregunta. Usted dijo, cuando un paciente está entubado y está con esta con sedación continua y el paciente sea un TEC grave o un TEC moderado, ¿a qué hora se le puede valorar la escala de Glasgow cuando el paciente se procede a actuar, digamos? Ya. Al paciente que tiene antecedentes de TEC, todo el tiempo tengo que valorar igual que la temperatura, mañana, tarde y noche. Puede cambiar inmediatamente su escala de conciencia, de escala de Glasgow. Si está entubado, yo voy a valorar la escala, pero fíjense con el dolor, estoy provocando dolor y el paciente puede abrir los ojos, por más sedado que esté. El único problema va a ser la intubación, porque no me va a responder al habla. Entonces no voy a valorar la parte verbal. ¿Ya? Excepto, ¿cuándo no voy a valorar la parte motora? Cuando el paciente está con relajante muscular, la parte motora, fíjense. O cuando hay parálisis completa. Ahí sí que caen muchos de los residentes cuando están valorando la escala de Glasgow. ¿Cuándo no voy a valorar la parte ocular? Porque también puede que el paciente esté sin tubo, puede que esté sin relajantes, y ¿cuándo no valoro la parte ocular? Cuando, por ejemplo, los párpados tengan hematomas
y estén edematizados, ahí no valoro, imposible. Cuando el paciente va a querer abrir, no va a poder abrir. Entonces yo explico, paciente con edema bipalpebral, entonces no valoro la parte ocular, pero sí puedo valorar la parte verbal y la parte motora. Pero cuando no valoro la parte motora, cuando está con relajantes musculares. Cuando no valoro la parte verbal, cuando está con tubo orotraqueal. Son las causas que yo no puedo valorar la escala de Glasgow. Gracias, doctora. ¿Ya? Doctora, ¿Otra pregunta? aparte de los pares craneales en